Hola a todos, yo soy el profesor Pedro Pieruzzini del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. En este segmento vamos a disertar acerca de la anatomía macroscópica, microscópica y ultraestructural del sistema urinario. Primero que todo, veremos cuáles son los órganos que conforman el sistema urinario. Seguidamente, veremos la relación de dichos órganos con su entorno. Posteriormente, describiremos la anatomía macroscópica del riñón. Seguidamente, describiremos toda la irrigación sanguínea del riñón, para luego comenzar a describir la estructura histológica de las partes funcionales de dicho riñón, para luego hacer una descripción ultraestructural de cada una de esas partes que forman las estructuras funcionales del riñón. Y por último, haremos un pequeño resumen sobre los conceptos básicos de filtración, reabsorción, secreción y excreción renal. Y para ello describiremos lo que significa una carga filtrada, qué significa un flujo plasmático renal, qué significa el flujo sanguíneo renal, qué significa la excreción renal. Sin más preámbulo, comenzamos. Como funciones generales del riñón, tenemos que el riñón regula el líquido extracelular y la presión sanguínea. Número 2. La regulación de la osmolaridad plasmática. Número 3. El mantenimiento del balance iónico. Número 4. La regulación del pH. Número 5. La excreción de desechos. Y número 6. La producción de hormonas. Entendiendo la homeostasis como la conservación de las características físico-químicas del medio interno en estado estable, imagínense ustedes lo importante que es el riñón para esa homeostasis. Y eso es lo primero que tenemos que reflexionar desde esta lámina. Para ejercer las funciones que anteriormente nombramos, el riñón tiene fundamentalmente 4 mecanismos por los cuales mantiene esa homeostasis de los líquidos corporales. Número 1, el mecanismo de filtración. Ingresa la sangre por una estructura la cual impide el paso de elementos formes y de la mayoría de las proteínas. Eso genera un líquido que es un ultrafiltrado del plasma que ingresó por esa estructura. Ese líquido va hacia el sistema de túbulos renales y en ese sistema de túbulos renales ese líquido va a ser sometido a la función de distintas células que conforman esos túbulos renales. Esas células que conforman esos túbulos renales van a reabsorber la mayoría del líquido, casi en su totalidad, y también la mayoría de las sustancias que filtraron a través del glomérulo renal. A su vez, esas sustancias volverán a el plasma sanguíneo a través de la red colateral capilar que veremos más adelante. También esos túbulos son capaces de extraer tanto líquidos como solutos de esa red capilar que se denomina peritubular porque está contigua a esos túbulos, y llevar tanto esos líquidos como a esas sustancias a la luz del túbulo. Finalmente, lo que se filtró y no se reabsorbió, más lo que se secretó, es excretado. Y esa excreción es lo que nosotros denominamos orina. Entonces,
en resumidas cuentas, los mecanismos a través de los cuales el riñón regula la composición de los líquidos corporales está dado por la filtración, la reabsorción del líquido filtrado, la secreción hacia el líquido filtrado y finalmente la excreción de ese líquido, que es lo que denominamos orina. Para entender la función renal es indispensable entender la anatomía tanto macroscópica como microscópica del sistema urinario. El sistema urinario está compuesto por los órganos encargados de producir, almacenar y excretar la orina. Y esos órganos son los dos riñones, los dos uréteres, que relacionan funcionalmente los riñones con un órgano de almacenamiento que se denomina la vejiga urinaria. Esa vejiga urinaria, a su vez, se conecta con una estructura tubular denominada la uretra, a través del cual la orina es liberada hacia el exterior del cuerpo. Los riñones tienen una ubicación retroperitoneal y están irrigados por la arteria renal, que es rama de la arteria aorta. A su vez, el flujo sanguíneo es recogido por las venas renales, las cuales desembocan directamente en la vena cava. Hay diferencias en la longitud tanto de las venas renales como de las arterias renales. Es decir, que hay diferencias entre la longitud de la arteria renal derecha y la izquierda, y también la longitud de la vena renal derecha y la izquierda. La arteria renal izquierda es más corta que la arteria renal derecha. La vena renal izquierda es más larga que la vena renal derecha. Estas diferencias anatómicas son importantes desde el punto de vista quirúrgico para los trasplantes renales, ya que el riñón que se elige para trasplantar siempre es el riñón izquierdo, porque tiene la vena renal más larga. Aislando los riñones desde su compartimiento retroperitoneal, vemos que los riñones tienen una forma que describen como forma de haba, de alubia. Los argentinos le dirían que tienen forma de poroto. Nosotros los venezolanos podemos decirles que tienen forma de caraota. En donde también se puede decir que tienen una forma de C. En el caso del riñón derecho tendría una forma de C, y en el caso del riñón izquierdo pues tendría una forma de C invertida. Observamos que hacia la línea media ambos riñones tienen una excavación a través de los cuales ingresan los vasos sanguíneos, también ingresan los nervios y salen la estructura que la conecta con la vejiga urinaria. Es decir, sale lo que se denomina la pelvis renal, que posteriormente se convierte en los uréteres. A su vez, el riñón está compuesto por una cápsula fibrosa que rodea todo el órgano. Si lo podemos describir anatómicamente, se le describirían dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Se le describirían dos bordes, un borde externo y un borde interno. Y se le describirían dos polos, un polo superior y un polo inferior. Si realizamos un corte a nivel de ese parénquima renal, podemos observar que hay una diferencia entre los tejidos que lo conforman. Hacia la parte externa y en relación directa con la cápsula renal, se observa una estructura que se denomina la corteza renal, que tiene una coloración mucho más oscura
que el resto de las estructuras que se denominan médula renal. A su vez, se observa que la corteza se insinúa hacia la médula renal, formando unas estructuras denominadas columnas renales o columnas de Bertin. También observamos que esta estructura más clara, que denominamos médula renal, está organizada en forma de pirámide, con una base ancha, la cual está relacionada con la corteza, y un vértice que es estrecho, que se relaciona con las estructuras en las cuales van a coalescer varias pirámides, que son las encargadas de drenar la orina. Estas estructuras se denominan cálices menores. A su vez, estos cálices menores coalescen en otros cálices denominados cálices mayores, y posteriormente todo eso líquido coalesce en esta estructura que es ensanchada, que se denomina la pelvis renal, y finalmente es drenada hacia el uréter. Toda esta parte del hilio renal en donde se encuentra tanto los cálices mayores, cálices menores y la irrigación sanguínea del riñón se denomina seno renal, y normalmente está compuesto por grasa periférica que ayuda a proteger las estructuras. Ahora, para una mejor visión del sistema renal, nos ubicamos en nuestro atlas 3D. Primero que todo, decíamos que los riñones eran dos órganos que se encontraban en el retroperitoneo. Se encuentran entre la 12ª costilla, como lo podemos ver aquí, y la vértebra lumbar 3. Entonces tenemos la 12ª costilla. Esta sería la vértebra torácica número 12, lumbar 1, lumbar 2, que sería esta vértebra, y lumbar 3. Entonces está entre la 12ª vértebra torácica y L3, la tercera vértebra lumbar, y se relaciona directamente con la 12ª costilla a nivel posterior. Volviendo a nuestro modelo a nivel anterior, observamos que la irrigación del sistema renal parte de la arteria renal. En este caso tenemos la arteria renal izquierda y la arteria renal derecha. La arteria renal, tanto derecha como izquierda, son ramas de la aorta abdominal. Si observamos y aislamos el sistema urinario, tenemos que el sistema urinario está formado ¿por qué? Por los dos riñones, los dos uréteres, la vejiga urinaria y la uretra, que en este caso sería la uretra masculina, que es mucho más larga que la uretra femenina. Si aislamos el sistema urogenital podemos verlo mucho mejor. Entonces tendríamos los dos riñones, los dos uréteres y la uretra. Ahora bien, vamos a centrarnos en la descripción de un riñón. En este caso vamos a tomar al riñón izquierdo. Si hacemos un corte de ese riñón izquierdo, observamos a nivel del seno renal, podemos ver con muchísima especificidad esta grasa que está aquí, que sería la grasa que se encuentra a nivel del hilio renal, y protege las estructuras que están allí. Ocultamos esa grasa, podemos observar la irrigación del riñón y además las estructuras que están allí, que forman el sistema pielocalicial.
Entonces, como estructura de irrigación tendremos la arteria renal, tendríamos las arterias segmentarias, la superior, la anterosuperior, la anteroinferior y la inferior. Y por aquí, a este nivel, tendríamos la arteria posterior. Si ahora ocultamos el sistema arterial y nos centramos en el sistema pielocalicial, primero observamos la diferencia entre la corteza y la médula renal que se puede evidenciar a simple vista. La corteza renal que es mucho más oscura que la médula renal. A su vez, de la corteza podemos observar las columnas renales que decíamos que se denominaban las columnas de Bertin. Y podemos observar las pirámides renales, que su base apunta hacia la corteza y su base y sus laterales. Y el vértice apunta hacia este sistema que se denominan los cálices menores. Esos cálices menores desembocan en otro sistema denominado los cálices mayores, y esos cálices mayores a su vez desembocan en la estructura denominada la pelvis renal. Y esa pelvis renal se continúa con el uréter. Y el uréter desemboca a nivel de la vejiga urinaria, como lo podemos ver aquí. Ahora, en este corte coronal de riñón podemos observar el sistema vascular dado por la vena renal, la arteria renal con sus ramas. Podemos observar el sistema pielocalicial, donde se observan la pelvis renal y los cálices mayores y menores. Y podemos observar también la estructura macroscópica del riñón dada por la corteza renal, las columnas renales y las pirámides renales. Aquí damos vuelta y vemos la estructura. Esto sería riñón derecho. Aquí estaría la estructura vascular posterior. Vale la pena destacar a este nivel el concepto de lo que se denomina un lóbulo renal. Un lóbulo renal sería la pirámide renal con su corteza, de la que se relaciona tanto en la base como en los laterales. Para ilustrar con mayor precisión dicho concepto, tenemos estos cortes histológicos, en los cuales podemos observar una pirámide renal con la corteza que se relaciona tanto en su base como en sus lados. En lo que se relaciona en sus lados, recuerden ustedes que era la estructura denominada columna renal o columna de Bertin. Aquí tenemos dos estructuras columnares que compartirían una parte esta de la columna de Bertin y otra parte la otra. Y aquí estaría la corteza que se relaciona con la base de la pirámide. Hacia el vértice de la pirámide observamos esta estructura. Y esa estructura se denomina papila renal. Esa estructura denominada papila renal tiene en su conformación la coalescencia de un sistema de túbulos por los cuales drena ya la orina hacia este espacio que serían los cálices menores, como lo observamos aquí, y esta estructura donde está la papila, que sería el vértice de esa pirámide, se denomina lámina cribosa. Teniendo ahora un corte a nivel de la corteza renal, observamos la cápsula renal. Inmediatamente después de la cápsula se observa la corteza renal. La corteza renal es, a simple vista, llama la atención
estas estructuras denominadas corpúsculos renales y son los rasgos histológicos más importantes de la corteza. A su vez, observamos estas estructuras que se describen como irradiaciones de la médula que se denominan los rayos medulares. A nivel de la corteza se encuentran los corpúsculos y unas partes denominadas túbulos contorneados. Y a nivel de la médula renal se encuentran túbulos rectos. Igualmente, a nivel de los rayos medulares, la conformación histológica son túbulos rectos, que discutiremos con mucho detalle más adelante. En este momento, lo importante es observar esas diferencias microscópicas entre la corteza y la médula renal. Ahora bien, para que el riñón funcione, uno de los 4 mecanismos que nombramos fue que el riñón filtra la sangre. Y obviamente, para que ese proceso de filtración se lleve a cabo, debe existir una estructura vascular bastante prolija que permita poner a el escarnio del riñón el líquido que es transportado hacia él. Entonces, se nos hace indispensable establecer exactamente cuál es la anatomía de la vasculatura que lleva la sangre al riñón. Partimos, en este caso, el riñón izquierdo, tendríamos la arteria renal izquierda. La arteria renal izquierda, al ingresar en el hilo renal, se divide en 5 ramas. De esas 5 ramas, 4 ramas son anteriores y una rama es posterior. A su vez, las ramas anteriores se dividen en arterias segmentarias. Entonces tenemos la arteria segmentaria superior, la arteria segmentaria anterosuperior, la arteria segmentaria inferior y la arteria segmentaria anteroinferior. Además, como lo podemos observar aquí, tenemos la arteria posterior. ¿Qué sucede con esas arterias segmentarias? Y aquí retraemos nuevamente el concepto de lóbulo renal. Esas arterias segmentarias ascienden hacia esas columnas renales o columnas de Bertin y se convierten en las arterias interlobulares, es decir, que van entre los lóbulos. A su vez, esas arterias interlobulares dan origen a unas arterias que se denominan las arterias arcuatas o arciformes. Vean ustedes que esas arterias arciformes rodean las partes laterales de las pirámides renales. Y por eso se denominan arcuatas o arqueadas o arciformes. Partiendo de esas arterias arciformes, tenemos unas arterias que son más pequeñitas que se denominan las arterias interlobulillares. Y posterior a esas arterias interlobulillares vamos a encontrar una arteriola denominada la arteriola aferente, que se capilarizará y formará una estructura denominada el glomérulo renal. Saliendo de ese glomérulo se formará otra arteriola denominada arteriola eferente, que posteriormente se capilarizará nuevamente formando un sistema de capilares que se denominan los capilares peritubulares. De esos capilares peritubulares partirán las venas interlobulillares, posteriormente las venas arciformes o arcuatas, posteriormente las venas interlobulares
y finalmente llegarán hasta formar las venas segmentarias y todo eso, ¿cuál será? Formando la vena renal. Aquí hay que hacer un apartado y es muy importante tener en cuenta esto. Se forma en el riñón un sistema denominado sistema porta. Pero en el riñón se forma un sistema porta denominado sistema porta arterial. Es decir, que una arteriola aferente se capilariza, forma otra arteriola después de capilarizarse y esta otra arteriola se vuelve a capilarizar. Y allí sí forma, posterior a esta capilarización, las vénulas y las venas que formarán finalmente la vena renal. Aquí tenemos, comenzando desde las arterias interlobulares, cómo se forman las arterias arcuatas o arciformes, y a partir de las arterias arciformes vienen las arterias interlobulares que darán origen a la arteriola aferente. Nuevamente lo tenemos aquí. Y esa arteriola aferente se capilarizará, formará el glomérulo, posteriormente se volverá a capilarizar formando los capilares peritubulares y también formarán otros capilares, dependiendo de su ubicación, que se denominan la vasa recta, que veremos más adelante, y finalmente formarán las venas interlobulares. Posteriormente, esas venas interlobulares formarán las venas arciformes y así sucesivamente hasta llegar a la vena renal. Ahora bien, posterior a la descripción de las estructuras vasculares que forman el riñón, para cumplir con la primera función, que es llevar la sangre a ser excrutada por el epitelio renal y darse el proceso de filtración, tenemos que describir la estructura de las unidades funcionales del riñón. Y comenzaremos con la nefrona. Entonces, ¿cómo se organiza ese epitelio tubular renal para ejercer las funciones tanto de filtración de esa sangre como de reabsorción, como de secreción y posteriormente de excreción? Se organiza en estas estructuras. Esta estructura que observamos aquí se denomina la nefrona. Y la nefrona parte desde esta estructura que describimos en la corteza, que se denominaba el corpúsculo renal. ¿Y cómo está formado ese corpúsculo renal? El corpúsculo renal está formado por los capilares denominados capilares glomerulares, que son los capilares que la arteriola aferente da origen y que se combinan con células del epitelio renal y forman una estructura denominada la cápsula de Bowman. A partir de la cápsula de Bowman comienza, posteriormente a la cápsula de Bowman, el sistema de túbulos que pueden ser morfológicamente o contorneados o pueden ser rectos. El primer túbulo posterior a la cápsula de Bowman se llama el túbulo contorneado proximal. Posterior a ese túbulo contorneado proximal, tenemos otro segmento que se denomina el segmento recto proximal. De ese segmento recto proximal parte una estructura más fina y que hace un asa que se denomina el asa de Henle. Esa estructura está formada por tubos rectos. Posteriormente, esa asa de Henle se continúa con el túbulo recto distal, que a su vez se continúa con el túbulo contorneado distal, y que este túbulo distal se continúa con un túbulo denominado túbulo conector. Hasta allí es la estructura de la nefrona. Las nefronas, como ustedes pueden ver aquí, son de dos tipos. Unas nefronas están
más superficiales en la corteza que se denominan nefronas corticales y otras que están entre la corteza y la médula que se denominan nefronas justamedulares. También se describe un tercer tipo de nefronas que están entre estas y estas. Es decir, que estarían intermedias a las nefronas corticales e intermedias a las nefronas justaglomerulares. Las nefronas justaglomerulares también se denominan nefronas de asa larga, porque si ustedes observan aquí, puede evidenciar que el asa que forma el asa de Henle tiene un segmento descendente fino y un segmento ascendente fino que son largos los dos. En cambio, en las nefronas corticales no ocurre eso. Las nefronas corticales, la rama descendente fina es corta y la rama ascendente fina es mucho más corta todavía. Es decir, que las nefronas que son justamedulares llegan casi hasta la estructura del vértice de la papila y se devuelven. En cambio, las nefronas que son corticales llegan hasta una región de la médula que se denomina la médula externa, es decir, no llegan hasta la papila. Y esto tiene consecuencias, obviamente, funcionales. Otra estructura muy importante a nivel de la configuración citoarquitectónica renal son los túbulos colectores. Estos túbulos colectores se asocian a varias nefronas a través de los túbulos de conexión y recogen todo ese líquido que ya ha sido procesado por esas nefronas y lo lleva hasta la estructura que ya comentábamos, que era la papila, donde ese líquido ya en forma de orina, posterior aquí en esta papila es donde ya se puede considerar orina, va hacia los cálices menores, posteriormente a los cálices mayores, la pelvis renal, el uréter, la vejiga, la uretra y posteriormente hacia el exterior del cuerpo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque toda esta serie de túbulos, tanto los que forman la nefrona como los que forman los túbulos colectores, inciden en la composición del líquido que se encuentra dentro de dichas tuberías. Ahora vamos a utilizar este modelo tridimensional para describir la estructura histológica de las unidades funcionales del riñón, que vendría siendo la nefrona y el conducto colector. Entonces, primero pasaremos a explicar la vasculatura de dicha nefrona. En este modelo tenemos las arterias que vendrían siendo las arterias arqueadas. De las arterias arqueadas, que las tenemos aquí, parten las arterias interlobulillares. Y posterior a esas arterias interlobulillares tendríamos la arteriola aferente. Dicha arteriola aferente se capilariza y forma el glomérulo, que sería esta estructura que tenemos en la mitad de la imagen. Posteriormente, esta estructura que forma el glomérulo forma la arteriola eferente y esa arteriola eferente posteriormente va a dar origen en una nueva capilarización a lo que se denominan los capilares peritubulares. Dependiendo de la nefrona, pues esos capilares peritubulares
se pueden extender y formar lo que se denomina los vasos rectos. En el caso de de las nefronas justamedulares. Ahora bien, con respecto al entramado tubular de la nefrona, primero tenemos en el corpúsculo renal, que estaba formado por dos capas, una capa visceral que venía dada por los podocitos y una capa parietal que estaba dada por unas células que eran células de un epitelio simple plano, y entre esas células de epitelio simple plano y los podocitos se encontraba el espacio urinario equivalente a este nivel. Posterior del corpúsculo vamos a encontrar el túbulo contorneado proximal. Luego del túbulo contorneado proximal vamos a encontrar la estructura denominada túbulo recto proximal. Luego de ese túbulo recto proximal vamos a encontrar lo que se denomina el asa de Henle. Esta asa de Henle o asa de Henle, dependiendo del tipo de nefrona, si es cortical o yuxtamedular, pues tendrá un segmento descendente y un segmento ascendente. En este caso tiene segmento descendente y segmento ascendente. Luego de esa asa de Henle, también tiene esa asa de Henle una porción que se denomina porción gruesa ascendente del asa de Henle, que se continúa con el túbulo recto distal. Ese túbulo recto distal vuelve a su glomérulo y allí, al volver a su glomérulo, forma una estructura que se denomina el aparato justaglomerular, en donde en el tubo recto distal se forman una especialización celular que formará una estructura que se describe o que se le dio el nombre de la mácula densa. Y esa mácula densa se asocia con unas células especializadas de la arteriola aferente, que dichas células secretan una hormona denominada renina. Posteriormente de ese túbulo recto distal vendrá la porción convoluta del túbulo distal o el túbulo contorneado distal, y ese túbulo contorneado distal posteriormente se continuará con el túbulo conector. Ese túbulo conector, como su nombre lo indica, se conectará con un túbulo denominado túbulo colector o túbulo de recogida, que finalmente desembocará en la papila a nivel del vértice de la pirámide medular. Y esa desembocadura estará a nivel de los cálices menores. Con respecto a las diferencias morfológicas entre las nefronas que son yuxtamedulares y corticales, vemos también que hay diferencias en la irrigación, como lo nombramos en láminas pasadas. Estaban las corticales, en las cuales los capilares peritubulares eran un sistema de entramados que relativamente era corto, y estas nefronas llegaban hasta la médula externa. Pero las nefronas justamedulares descendían casi a nivel de la papila, y ven ustedes las nefronas justamedulares, y la configuración de estos capilares, de esas nefronas justamedulares, difiere de los capilares peritubulares. Estos capilares son lo que se denominan los vasos rectos y acompañan a esas asas de Henle o asas de Henle, como quieran denominarles. El 90% son de este tipo de nefronas y el 10% son de este tipo de nefronas. Este tipo de nefronas tiene un rol muy importante en establecer un mecanismo en el cual el intersticio
que las rodea a nivel de la médula, hay un gradiente hiperosmolar que contribuye en gran medida a la absorción de agua y sobre todo a la absorción de agua que viene dada por acción endocrina a través de la hormona antidiurética. Pero estos mecanismos los discutiremos más adelante. Luego de la descripción microscópica del parénquima renal y de la irrigación del mismo, ahora podemos integrar esas nefronas a el lóbulo renal y podemos integrarlas también a esas estructuras microscópicas que denominábamos rayos medulares para posteriormente establecer lo que se denomina lobulillo renal. Entonces, teníamos unas nefronas que eran yuxtamedulares porque estaban cerca de la médula renal y que eran de asa larga. Y teníamos otras nefronas que son corticales que eran de asa corta. El lobulillo renal se define como un conducto colector sobre el que desembocan una serie de nefronas. Por ejemplo, este lobulillo renal estaría dado por esta nefrona justa medular y esta nefrona cortical y ambas desembocan en el mismo conducto colector. Pues cada conducto colector tendrá un número variable de nefronas que desembocan en él. Y eso sería la base funcional de ese riñón, la nefrona más su conducto colector. Importante para establecer las relaciones de la estructura renal era lo que denominábamos los rayos medulares. Y los rayos medulares lo definíamos como parte o prolongaciones de esa médula que se colaba o se expandía hacia la corteza. Y observamos que en esos rayos medulares lo que están o por lo que está compuesto es por el sistema de túbulos rectos, donde se observa por ejemplo, el túbulo colector cortical y se observa el túbulo recto proximal, el túbulo recto distal, y esas son las estructuras que forman ese rayo medular. Por eso es que se ven así. Ahora bien, nos toca ahondar en la estructura microscópica del corpúsculo renal. Entonces decíamos que el corpúsculo renal estaba conformado por el capilar glomerular más una estructura tubular que pertenecía a la nefrona que denominábamos la cápsula de Bowman. Aquí podemos observar con muchísimo mayor detalle la conformación histológica de ese corpúsculo renal. Primero que todo, observamos la arteriola aferente, que es rama de las arterias interlobulillares. Esa arteriola aferente se capilariza y forma todo este entramado vascular que es lo que se denomina el glomérulo. A su vez, ese glomérulo se pone en contacto con un epitelio que ya forma parte de la nefrona que está constituido por unas células que se denominan podocitos. Esas células que se denominan podocitos a su vez se continúan con otras células que van a formar un epitelio que es un epitelio plano y entre ellas dos van a formar un espacio que se denomina espacio urinario. Entre los podocitos, el espacio urinario y las células que revisten la pared de ese corpúsculo renal es lo que se denomina la cápsula de Bowman. Entonces, el corpúsculo renal tiene en su configuración las células capilares glomerulares y las células de la cápsula de Bowman. Entonces, esas células de la cápsula de Bowman están de dos tipos: los podocitos, que forman lo que se denomina el epitelio visceral de la cápsula de Bowman, y estas células
que forman el epitelio parietal de la cápsula de Bowman, y entre ellas dos se forman lo que se denomina el espacio urinario. Dentro de esa estructura también hay otras células que se denominan las células mesangiales. Y esas células mesangiales tienen varias funciones, pero fundamentalmente son productoras de matriz extracelular, y ya vamos a ver por qué es tan importante la matriz extracelular a ese nivel. Son células que se pueden comportar como macrófagos en el caso de infecciones a nivel del glomérulo renal. Son también células productoras de citoquinas para respuestas inmunológicas a ese nivel, pero a nivel fisiológico se comportan también como células que pueden contraerse. Y al contraerse modifican el contenido de líquido que pueda tener el glomérulo en algún momento. Entonces, como recapitulación, tenemos que el corpúsculo renal está formado por células que forman la cápsula de Bowman, y estas células son las células viscerales y las células parietales, las células del endotelio capilar que vienen con la arteriola aferente, y las células mesangiales que forman o que secretan la matriz extracelular. Y eso es lo que podemos observar a nivel histológico. También a este nivel podemos aprovechar de describir un aparato o una formación histológica que pone en relación el túbulo recto distal con las células de la arteriola aferente. Ese túbulo recto distal en donde se pone en contacto con las células que forman la arteriola aferente tiene una especialización que se denomina mácula densa. Si ustedes observan aquí, estas células son distintas a estas. Y a su vez hay entre esas células del túbulo distal y las células de la arteriola aferente unas células denominadas células yuxtaglomerulares, que son muy importantes sobre todo en la regulación del flujo sanguíneo renal, y las discutiremos por supuesto más adelante. En esta fotografía de microscopio de luz podemos observar, tenemos las células yuxtaglomerulares y ven las células de la mácula densa aquí en este túbulo recto distal. Y esto sería lo equivalente o la fotografía del corpúsculo renal, con el epitelio parietal, que es un epitelio de células aplanadas, y las células que estarían dentro de los capilares, en donde se pueden observar los glóbulos rojos, y adosadas a ellas estarían las células del epitelio visceral, que serían los podocitos. Entonces podemos determinar en ese corpúsculo dos polos, un polo denominado polo vascular, en el cual ingresa la arteriola aferente y egresa la arteriola eferente, y un polo denominado polo renal, en el cual el espacio ese estaba entre el epitelio parietal y el epitelio visceral de la cápsula de Bowman se continúa con el túbulo contorneado proximal. Ese se denomina polo renal. Ahondando en la estructura del corpúsculo, podemos observar en esta fotografía cómo está nuevamente el epitelio parietal y el epitelio visceral. Y vemos las células denominadas células mesangiales que le dan soporte a la estructura de ese glomérulo capilar. Esas células mesangiales secretan matriz extracelular, y esa matriz extracelular forma una estructura que se denomina membrana basal. El término de membrana aquí está mal empleado porque no forma como tal una membrana, pero forma una estructura proteica que le da soporte tanto a las células del endotelio capilar, que las podemos observar aquí, como a las células
del epitelio visceral de la cápsula de Bowman, que son los podocitos que lo podemos observar aquí. Y están separados por esa membrana basal que en parte es secretada por esa célula denominada célula mesangial. Como rasgo importante a destacar, ven ustedes que las células de los capilares glomerulares, es decir, las células endoteliales glomerulares, son capilares fenestrados en los cuales tienen interrupciones a tantos espacios de su membrana plasmática y forman allí fenestras o huecos por donde filtra el contenido del plasma sanguíneo. Lo que pase por allí, lo que quepa por allí, pues pasará, y dependiendo también de la carga eléctrica, que eso lo veremos más adelante. Pero no pasan estructuras de tamaño mayor a esas fenestras, por ejemplo, los glóbulos rojos. Ahondando en la ultraestructura, podemos observar esta fotografía de microscopía electrónica de barrido, en donde se observan las fenestras de esas células capilares o endoteliales que permiten el paso, pues, de sustancias que sean más pequeñas que ellas. También podemos observar la relación que hay entre cada una de esas capas celulares, entre el endotelio capilar, la membrana que se denomina membrana basal y el epitelio visceral de la cápsula de Bowman, que forman a los podocitos. Observen ustedes que los podocitos se denominan podocitos porque establecen estas especializaciones que se le llaman pedicelos. Y esos podocitos tapizan completamente la membrana basilar hacia el lado donde se encuentra el espacio urinario. Estas estructuras darán origen a lo que se denomina la barrera de filtración glomerular, que estará conformada por el endotelio vascular, la membrana basal y los podocitos. Ahondando en la ultraestructura del podocito, tenemos que está conformado por procesos o prolongaciones celulares que se denominan prolongaciones celulares primarias, de las cuales emergen otras prolongaciones denominadas prolongaciones secundarias, como ustedes ven aquí. De estas prolongaciones secundarias parten estas estructuras que se denominan los pedicelos. Y esos pedicelos se relacionarán con pedicelos de otros podocitos formando un entramado que simula a esto que estoy haciendo en este momento. Y es lo que se puede observar aquí. ¿Ven ustedes? El entramado entre pedicelos de varios podocitos. Ahora bien, entre esos pedicelos se forman unas estructuras que se denominan los diafragmas de filtración. Ven ustedes, esta fotografía de una microscopía electrónica de transmisión, en el cual por una parte podemos observar el capilar glomerular y vemos el núcleo del podocito. Si ampliamos este cuadro, podemos observar la estructura o la ultraestructura de la barrera de filtración glomerular. ¿Y qué vemos? Observamos la célula endotelial capilar con sus fenestras, que la podemos observar aquí. Observamos la membrana basal, que la podemos observar aquí. Y adherida a esa membrana basal que tenemos, los pedicelos de los podocitos. Y entre esos pedicelos observamos que los diafragmas de filtración. Aquí lo tenemos en un esquema. Tendríamos la célula mesangial que le da soporte a la estructura del capilar, que la podemos observar aquí en el corte de microscopía electrónica de transmisión.
el capilar glomerular con su núcleo de célula endotelial, se observan las fenestras, la membrana basal, los pedicelos, y si agrandamos esos pedicelos podemos observar las hendiduras de filtración. Entonces el líquido recorre desde la luz del capilar, pasa por las fenestras de los capilares, pasa la membrana basal y pasa los diafragmas de filtración. Posteriormente a pasar todas esas estructuras, llega hacia el espacio denominado espacio de Bowman o espacio urinario, y posteriormente irá al túbulo contorneado proximal. Esto es otro corte de microscopía electrónica de transmisión donde observamos los capilares y los podocitos, y esto sería el espacio de Bowman. Tendríamos parte que sería la parte parietal, donde están células denominadas células planas o células escamosas, y aquí aumentado tendríamos los pedicelos y los diafragmas de filtración, y podemos observar muy bien la membrana basal. Esa membrana basal, podemos ver aquí, no es uniforme. Uniforme en el sentido de que se le pueden observar estructuras. Y esas estructuras se llaman lámina rara externa, lámina rara interna y la parte media, que es más oscura. Vemos también las fenestras de los capilares y los pedicelos. Es muy importante que tengan esto en cuenta porque de esta ultraestructura explica muchísimo la función de filtración que ocurre a nivel del corpúsculo renal. Finalmente, de esta ultraestructura, que morfológicamente estaría conformada por la célula endotelial, la membrana basal y el podocito, realmente los podocitos con sus pedicelos y sus diafragmas de filtración, hay una estructura molecular muy importante que es realmente el asiento molecular de la barrera de filtración glomerular. Entre esas estructuras tenemos que los capilares o las células endoteliales capilares están revestidas por un glucocálix, como lo pueden observar aquí. Ese glucocálix tiene en su conformación cargas negativas que contribuyen a ejercer un campo eléctrico que repele a todas las proteínas que tengan cargas negativas. Y esto es muy importante entenderlo. También en la membrana basal se encuentran estas estructuras de carga negativa que contribuyen a repeler a las cargas negativas de las proteínas que están dentro del plasma. Y también a nivel de los podocitos podemos encontrar en su estructura, en los diafragmas de filtración, esas cargas negativas. A su vez, en los diafragmas de filtración tenemos una serie de proteínas que forman parte de las familias de proteínas de adhesión celular, que establecen, por ejemplo, uniones homófilas como la nefrina. Tenemos otras proteínas denominadas NPH1. Tenemos otras proteínas en las cuales estas proteínas se anclan y establecen un andamiaje molecular que puede ser modificado en algunas condiciones. Este andamiaje molecular, como ven ustedes, puede ser blanco de proteínas de señalización celular y otras proteínas que dan soporte a todas estas estructuras que se denominan las podocinas pueden ser blancos de fosforilación, y esas barreras pueden ser o pueden convertirse en más permeables o menos permeables acorde las necesidades del cuerpo en ese momento, o también pueden verse afectadas por enfermedades o inflamaciones que irrumpan o dañen esta estructura molecular. También pueden ser el blanco de mutaciones generando enfermedades
renales congénitas, sobre todo la nefrina y la podocina. Finalmente, la barrera última de filtración estaría en esos diafragmas que se encuentran entre los pedicelos y se denominan diafragmas de filtración. En resumen, la barrera de filtración glomerular está dada por 4 estructuras. Número 1. El glucocáliz de las células endoteliales capilares. Número 2. Las fenestras de esas células endoteliales capilares. Número 3. La membrana basal. Y número 4. Las hendiduras de filtración que se encuentran entre estos pedicelos de los podocitos. Lo que pase por toda esa barrera será lo que se encontrará en el espacio de Bowman y será el ultrafiltrado plasmático que ingresará a ser escrutado por las células tubulares del riñón. Para poder adentrarnos en la función tubular es necesario describir la ultraestructura de las células que conforman cada uno de los segmentos de la nefrona. Y esa estructura debe ser descrita junto con las asociaciones que tienen las células con sus células vecinas. El primer segmento que describiremos será el túbulo contorneado proximal, que se encuentra posterior al corpúsculo renal. Observamos unas células que tienen una gran cantidad de mitocondrias y que son cúbicas o cilíndricas bajas, también se describen, con especializaciones apicales denominadas bordes en cepillo. También tienen uniones estrechas con sus células aledañas. Siguiendo con las células que forman la parte recta del túbulo proximal, son células que son cúbicas, pero la especialización a nivel apical se hace menos redundante y también se hacen menos redundantes las mitocondrias. A medida que vamos avanzando en la nefrona, por ejemplo, a nivel del asa de Henle, ya vemos que las células se tornan de cúbicas a planas y sin las especializaciones celulares apicales redundantes en las células del túbulo proximal. Posteriormente, a nivel de los segmentos gruesos del asa de Henle o los segmentos rectos del túbulo distal, comenzamos nuevamente a ver células que se vuelven nuevamente cúbicas y contienen gran cantidad de mitocondrias. Y también expresan uniones estrechas con sus células aledañas. Siguiendo ahora a nivel del túbulo contorneado distal, dichas células aumentan su proporción de mitocondrias y ven ustedes que su unión con las células laterales se hace muchísimo más prolija. A medida que avanzamos ahora hacia los segmentos de los túbulos colectores, vemos dos clases de células. Las células que se denominan principales y las células que se denominan intercaladas. Cada una con una especificidad funcional que discutiremos en profundidad en la clase de función tubular. Luego de ver una visión general sobre la distribución de las células y de su forma en la nefrona, pasamos a describir cada uno de los segmentos. El primer segmento que vamos a describir es el túbulo contorneado proximal. Recuerden ustedes que en la lámina pasada establecimos las características generales de una célula tubular del túbulo proximal. Esas células, las características más importantes era la especialización apical que se denominaba el borde en cepillo.
Dicho borde en cepillo incrementa en gran medida la superficie de membrana, la cual es expuesta al intercambio dentro de la luz del túbulo. En estos cortes histológicos, uno coloreado con hematoxilina y eosina y el otro coloreado con azul de toluidina, podemos ver primero el corpúsculo renal con las características que ya hemos descrito. Lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Fíjense ustedes que en este corte que está coloreado con azul de toluidina, en la parte apical del túbulo proximal observamos que hay una sustancia que se tiñe un poco más clara que las células que la forman. Y eso corresponde al borde en cepillo de las células del túbulo contorneado proximal. Eso lo vemos también a nivel de con esta coloración con hematoxilina y eosina a nivel de esas superficies apicales. Y observen ustedes que las células son cuboideas, pero casi cilíndricas o cilíndricas bajas. Los núcleos se encuentran hacia las superficies basales de dichas células. En contraste con las células del túbulo distal, que son más cuboideas y además no tienen esas superficies de especialización apical que sí tienen las células del túbulo proximal. A nivel ultraestructural, las células del túbulo proximal se le pueden evidenciar pues esas especializaciones apicales que son estereocilios, que las podemos ver aquí. Y además, fíjense ustedes en estas estructuras vesiculares que están por debajo de la membrana apical de ese túbulo. Esas estructuras apicales se describen como vacuolas que se encuentran allí, y también hay otras estructuras que se describen como canalículos en su membrana apical. Aquí tenemos el contraste entre una célula tubular del túbulo proximal y una célula tubular del túbulo distal. Vean ustedes que hacia la superficie apical de estas células del túbulo distal no tienen esta estructura prolija que sí tienen las células del túbulo proximal. También observamos esta estructura hacia la parte basal de las células proximales que dan una apariencia de estriaciones. Esas estriaciones están formadas por mitocondrias y eso ayuda mucho a reconocer en micrografías electrónicas las células tubulares proximales. Esta ultraestructura nos puede sugerir que es una célula que tiene un gran gasto de energía y con las superficies y especializaciones apicales lo que hace es aumentar la superficie de membrana disponible para el intercambio de solutos. Recuerden ustedes siempre el principio de Fick para la difusión de moléculas a través de la membrana. Mientras aumenta el área de la membrana, aumenta la difusión de moléculas. En este caso, aumentará la difusión de moléculas y también el transporte de esas moléculas. Y la energía que necesitan esas células tubulares para funcionar viene aportada por la gran cantidad de mitocondrias que ellas tienen en sus superficies basales. Ven ustedes ahora en una micrografía de otra célula del túbulo proximal, en una micrografía de transmisión en la parte de la izquierda de sus pantallas, y en la parte derecha se puede observar una microscopía electrónica de barrido. En esta micrografía electrónica de transmisión podemos observar que la célula del túbulo proximal tiene un núcleo gigantesco. Y además de ese gran volumen celular abarcado por el núcleo,
el núcleo es predominantemente eucromático. Quiere decir que el ADN no está empaquetado en heterocromatina, es decir, que esa célula tiene una alta cantidad de transcripción de la información genética. Adicional a ello, podemos observar las estructuras o estriaciones que describimos en la lámina pasada y podemos también observar las vacuolas y esta serie de estructuras que se encuentran debajo de la membrana apical que se describían como canalículos. A su vez, en su relación con otras células proximales, podemos observar las especializaciones intercelulares dadas por tight junctions. Y además también hay uniones adherentes que permiten que las células se mantengan unidas unas con otras. En cuanto a la separación de una célula con otra, es complicado establecer los límites entre una célula y otra, ya que hay estriaciones laterales también en dicha célula. Y esas estriaciones laterales hacen pues que se aumente también las superficies de membranas laterales y sea un poco complicado establecer el intersticio entre ambas células. En esta micrografía electrónica de barrido podemos ver el borde en cepillo con muchísimo detalle y ven las microvellosidades, y por debajo de esas microvellosidades de la membrana apical ven ustedes la gran cantidad de vesículas endocíticas que están en ese momento en esa célula. Continuando con nuestra descripción histológica de los túbulos, vemos que hay un cambio drástico entre las células que forman el túbulo proximal, que vienen de ser cilíndricas, cortas, cúbicas, hacia las células que forman el asa de Henle, donde observamos que las células del asa de Henle son células que son planas. Aquí podemos observar que dichas células planas generan un aumento de la luz del túbulo, ya que su citoplasma no abarca gran proporción de la luz del túbulo. Además, esas células que revisten las asas de Henle van cambiando dependiendo a si son nefronas intermedias, nefronas corticales o nefronas yuxtamedulares. Las características de cada uno de estos cambios los abordaremos con muchísimo más detalle en el momento que veamos función tubular. Pero en este momento es indispensable que ustedes tengan una idea de la constitución microscópica de cada uno de los segmentos. Avanzando ya hacia el túbulo distal, vemos la configuración ultraestructural del aparato yuxtaglomerular. En láminas anteriores afirmábamos que las células del túbulo distal o del segmento recto del túbulo distal, para ser más específico, volvían a su glomérulo y se ponían en relación con el polo vascular del glomérulo. A ese nivel, el segmento recto del túbulo distal se pone en contacto sobre todo con la arteriola aferente y forma una especialización que se puede ver aquí. Aquí tenemos el segmento recto del túbulo distal y ven ustedes cómo las células que lo recubren cambian su morfología. A este nivel, esas células son las que se denominan, o es la especialización o la característica, se le denomina mácula densa, ya que estas células a nivel de la microscopía de luz son más oscuras que las células que las rodean. A su vez, las células que se encuentran en la arteriola aferente, que están en contacto
con estas células del túbulo recto distal tienen unas vesículas electrodensas en su interior. Esas células se denominan células yuxtaglomerulares. Y esas vesículas electrodensas que están en el interior de esas células tienen una función endocrina en el riñón. Esas esas vesículas están llenas de una hormona llamada renina, que la discutiremos más adelante cuando veamos la retroalimentación túbulo-glomerular. Es importante tener en cuenta desde aquí que hay una conexión paracrina entre las células que forman la porción recta del túbulo distal y las células yuxtaglomerulares que están en la arteriola aferente del glomérulo. Finalmente, tenemos las células de los túbulos colectores. Entonces, los túbulos colectores los podemos dividir en túbulos colectores que se encuentran en la corteza, en donde se unen a la nefrona a través de los túbulos conectores, y túbulos colectores que se encuentran a nivel de la médula renal. Los que se encuentran en la corteza se pueden identificar con mucha más facilidad porque tienen o son de una coloración mucho menos intensa que las otras células tubulares. Ven ustedes que estas células podrían describirse como un citoplasma pálido en relación a las otras células que forman las otras partes de la nefrona. A nivel de la médula, podemos ver que esos túbulos tienen células que son cúbicas, con núcleos que están basales y tienen una luz que en esas células hacia la luz pues no tienen unas especializaciones tan grandes como las que veíamos en los túbulos contorneados proximales. También se relacionan con las células de las asas de Henle, que podemos observarlas aquí, que son células que son aplanadas y hay una gran luz en su interior con respecto a lo que ocupa la célula. También podemos observar las células de los vasos rectos, que las células endoteliales son todavía más aplanadas, el endotelio de dichas células, y contienen eritrocitos en su interior. Vemos que las células de los túbulos colectores, como lo dijimos anteriormente, eran de dos tipos. Unas células que se denominan principales y otras células que se denominan intercaladas. Las células principales tendrían un núcleo más claro y las células intercaladas un núcleo más oscuro. Y lo podemos observar en esta imagen en donde se nos exponen las células intercaladas que tienen un citoplasma más oscuro y las células principales con un citoplasma más claro. A nivel de la microscopía electrónica, podemos observar la ultraestructura del túbulo aquí. Y vemos las relaciones que hay a nivel de las especializaciones o de los sitios de unión intercelulares entre cada una de las células. Recuerden ustedes que la función de la nefrona era filtrar el plasma desde los vasos sanguíneos hacia los túbulos renales. Después, los túbulos renales van a tener la función de reabsorber y de secretar desde la luz del túbulo hasta los capilares tubulares. Eso sería la función de reabsorción. Y la función de secreción vendría desde la luz de los vasos de las capilares peritubulares hacia la luz de los segmentos de la nefrona. Finalmente, cuando ya se ha sido sometido ese líquido hacia sucesivas procesos de reabsorción y de secreción, el líquido final es lo que nosotros denominamos orina. Teniendo en cuenta el paralelismo entre la forma
de cada una de las células y su función, podemos establecer que, por ejemplo, en el túbulo proximal es donde se lleva a cabo la mayor absorción del líquido o la mayor reabsorción del líquido formado por el ultrafiltrado a nivel del glomérulo. A nivel del túbulo distal y a nivel del túbulo colector se generan también procesos, pero también hay procesos de reabsorción y de secreción. Y finalmente, esa reabsorción es de solutos y la secreción también es de solutos. Y esos solutos van a ejercer presiones osmóticas en las cuales van a producir o a atraer hacia sí solventes, que en este caso sería el agua. Y eso va a depender de la función de cada segmento en la nefrona. Ahora bien, ¿cómo es el cálculo de esa masa o de esos solutos que son filtrados, que son reabsorbidos, que son secretados o que posteriormente son excretados? Primero, teniendo en cuenta que la masa se relaciona con la concentración y con el volumen, se puede calcular una sustancia que haya que filtre libremente y que de acuerdo a el volumen que se filtre a través de el corpúsculo renal, puede establecerse con muchísima propiedad la masa de esa sustancia. Entonces, la cantidad de sustancia que es filtrada hacia la luz de los túbulos renales se denomina carga filtrada. Y la carga filtrada viene en relación con la concentración plasmática de esa sustancia y el volumen que pasa hacia la nefrona. Entonces, la carga filtrada es la cantidad de sustancia que es filtrada a través del glomérulo renal. Esa sustancia puede ser reabsorbida a través de las células del epitelio de la nefrona y puede devolverse nuevamente hacia la circulación. U otras sustancias pueden ser secretadas y pueden devolverse desde la circulación hasta la luz del túbulo. Y finalmente la que va a ser excretada es lo que queda allí y va a tener cierta cantidad en lo que llamamos orina. Entonces, la entrada arterial del soluto viene dada por la concentración plasmática de esa sustancia y por el volumen en el que viene diluida. En el caso, en la entrada al riñón, ese volumen vendría dado por la cantidad de líquido que ingresa al riñón. Y la cantidad de líquido que ingresa al riñón es lo que se denomina el flujo plasmático renal. Porque recuerden ustedes desde las clases de cardiovascular y desde las primeras clases de líquidos corporales, el plasma sanguíneo es la parte del líquido extracelular que es circulante. Y realmente el plasma sanguíneo es el que se coloca al escrutinio de las células tubulares de las nefronas y de los túbulos colectores. La entrada va a ser el soluto diluido entre el plasma sanguíneo que entra al riñón. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un gasto cardíaco de aproximadamente 5 litros, el 20% de ese gasto cardíaco va a los riñones. Entonces, si tenemos 5 litros, el promedio de ese gasto cardíaco que va a los riñones es 1 litro. Y si tenemos un hematocrito, por ejemplo, del 50%, por ponerle una cifra, el volumen que va a ser escrutado por los riñones o el flujo plasmático total que va a llegar a los riñones va a ser de aproximadamente 500 mililitros.
de esos 500 mililitros habrá un volumen que se filtrará dentro de las nefronas. Y ese volumen que se filtra dentro de las nefronas da lo que se denomina el volumen de filtración glomerular, porque se filtra a través del glomérulo. Entonces, para establecer la cantidad de soluto que ingresa al riñón, hay que saber en el volumen en el que ingresa. Y ese volumen viene dado por el flujo plasmático renal y se mide en mililitros sobre minutos, porque el gasto cardíaco se mide en mililitros por minuto. A su vez, el volumen que ingresa o que se filtra a través del glomérulo se denomina el volumen de filtración glomerular y ese se mide en mililitros sobre minuto. Ahora bien, el soluto que ingresa a través del riñón sería el soluto que viene diluido en ese plasma, que va y se mide por el flujo plasmático renal. A su vez, el soluto que ingresa dentro de la nefrona, es decir, el que se filtra a través del glomérulo, es el soluto que viene diluido en ese volumen de filtración glomerular. Entonces, en ese volumen de filtración glomerular, el soluto que viene incluido en él se denomina carga filtrada. La entrada arterial viene dada por la concentración plasmática de la sustancia X por el flujo plasmático renal. ¿Por qué? Porque lo que se está midiendo allí es la masa. Y la masa es igual a una concentración por el volumen. La concentración sería la concentración plasmática de X, que sería lo mismo que está en el plasma, por el flujo plasmático renal, que sería el volumen. La salida venosa sería igual. La concentración plasmática de la sustancia X, pero en la vena, por el flujo plasmático renal en la vena. ¿Qué se le quitó a esta sustancia que va en la vena? Pues una masa que viene dada por la concentración de la sustancia X que se esté determinando en ¿dónde? En la orina. Y eso viene dado por lo que se denomina el volumen urinario minuto. Esto es simplemente la cuantificación de la masa de una sustancia X que viene dada porque la masa es igual a la concentración por el volumen. Y lo que hacemos es sustituir las concentraciones de esa sustancia dependiendo del líquido al que nos estemos refiriendo. Y es muy sencillo. Entonces, la cantidad filtrada viene dada por la carga filtrada que está en relación con la concentración plasmática de la sustancia por el volumen de filtración glomerular. La cantidad reabsorbida viene dada por restarle a esa cantidad filtrada, pues la cantidad que se está reabsorbiendo por las células tubulares. La cantidad secretada viene dada por la suma a la cantidad filtrada, pues de lo que le esté agregando las células tubulares, de lo que venga de los vasos peritubulares. Y la cantidad total de la sustancia excretada viene medida por la concentración de esa sustancia en el volumen urinario minuto. Y es así como se hacen los cálculos a nivel renal. Como conclusiones tenemos: el sistema urinario está compuesto por 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Cada riñón tiene alrededor de 1 millón de nefronas. En un corte transversal
Macroscópicamente, el riñón se distingue la corteza y la médula. La característica macroscópica de la médula renal son las pirámides renales en forma de cono con vértice truncado. La característica macroscópica de la corteza renal es que es más oscura que la médula renal y se refleja hacia el interior del riñón a través de las columnas de Bertin. Las columnas de Bertin separan las pirámides renales. La unidad funcional del riñón son la nefrona y los túbulos colectores. La nefrona está constituida por el corpúsculo y un tubo el cual va variando la estructura de sus células que forman sus paredes a medida que avanza desde el corpúsculo. El corpúsculo renal está compuesto por el glomérulo y la cápsula de Bowman. El sistema tubular desemboca en unas estructuras llamadas túbulos colectores, y estos en la papila renal que se encuentra a nivel del vértice de las pirámides renales. La ultraestructura tanto de las células que forma el sistema tubular y la configuración del glomérulo son claves para explicar el funcionamiento del riñón. El funcionamiento del riñón se puede resumir en los siguientes procesos: filtración, reabsorción, secreción y excreción. Esto ha sido todo por este segmento. No olviden visitar nuestro canal de YouTube, suscribirse, darle like si te ha gustado el video y compartirlo con sus compañeros para que a todos llegue la información. Es importante que también cualquier duda al respecto de lo disertado pueden colocarla en los comentarios. Ha sido para mí realmente un gran placer compartir con ustedes el maravilloso mundo de la fisiología y espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.